Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Nuevamente con ustedes, gracias por su acompañamiento, por su estímulo. Vamos a tener una suerte de ampliación, pero con carácter autónomo. Uno puede ver la ampliación solamente, o puede ver la ampliación y el programa anterior y tener una visión de conjunto bastante rica y rigurosa, que pueden ustedes además chequear con sus fuentes de información, y si encuentran elementos como para comunicarse con nosotros, tienen todos los accesos de Red de Comunicación Regional, rcrperú.com, para poder hacernos llegar sus observaciones, críticas y sugerencias bienvenidas. Esta noche, en otros usos horarios, buenas tardes, buenos días, tenemos con nosotros nuevamente a Antonio Flores Arriaza, que es un distinguido profesional hondureño, colaborador, que hoy día se va a ocupar, esta noche, quiero decir, en esta sesión se va a ocupar de lo que otras personas, entre ellas algunos amigos míos almirantes en situación de retiro, vicealmirantes y contraalmirantes de la Marina de Guerra del Perú, denominan la oceanopolítica. Es un tema poco tratado y es tan importante la oceanopolítica como también para otros amigos y colegas geopolíticos, politólogos, cuya profesión original, en este caso en el Perú y también en el extranjero, son oficiales de las fuerzas aéreas, en el caso del Perú de la Fuerza Aérea Peruana, Fuerza Aérea del Perú, que se ocupan de asuntos de ciberespacio y de los temas del espacio exterior y de aquellos que están en la troposfera. Entonces vamos también a tener una conversación con ellos, con Antonio y con otras personas. Pero al espacio se llega no desde el espacio únicamente, solamente cuando ya existen allá instalaciones dando vueltas, afincadas ahí, pero normalmente se sale de la Tierra. Más adelante se saldrá también del mar a través de plataformas oceánicas. Eso ya está en trabajo y debe formar parte de la natural evolución de los recursos, en este caso militares, aunque no únicamente militares. Le invito entonces a Antonio que nos presente el tema con el que quiere contribuir, con quienes nos acompañan ya hace más de 2 años, 4 veces por semana en este programa. Antonio Flores Arriaza, psicólogo, tiene una maestría en Relaciones Internacionales y es diplomado de la segunda promoción del Colegio de Defensa Nacional de Honduras, que es como el centro o lo que era el Centro de Altos Estudios Militares del Perú. Ambos han evolucionado, ahora son universidades, están en otra onda. En lo particular, me llama la atención y no me entusiasma tanto como el enfoque clásico geopolítico, el cual yo sigo cultivando, pero también estando al día con otras perspectivas y otros desarrollos, porque hay que estar al día en la vida, no quedarse mirando hacia el pasado. Es el futuro lo que está por venir. El pasado ya no viene, el pasado ya fue. Entonces, Antonio, bienvenido. Vamos a hacer lo mismo que en otros programas, entre 7 y 10 minutos, algún comentario mío y luego continúas hasta completar nuestros 53 minutos. Muy bien, Manolo, muchísimas gracias, Manuel. Yo disfruto compartir en tu programa, compartir contigo, que te aprecio tanto y que también aprendo de ti. Realmente el tema de la geopolítica es fascinante, al menos a mí me encanta, y implica mantenerse informado, permanentemente informado. No es cuestión de leer o informarse una vez al mes. Uno tiene que estar permanentemente informado para darse cuenta de las cosas que ocurren de hoy a mañana. Así que estamos hablando ahora de un tema
iniciamos en un programa anterior que le llamamos las puertas del mundo y los BRICS. Hoy pues vamos a hacer una segunda parte, pero vamos a hablar de futuro y de presente en progreso. Estamos hablando de los nuevos canales o rutas transoceánicas que se están creando en el mundo o que están en perspectiva de crearse. Es decir, para darle continuidad al tema anterior, las nuevas puertas que tendrá el mundo. Ese es el tema que queremos desarrollar hoy, y como probablemente en la siguiente lámina vamos a hacer un rápido enlace con el tema anterior, porque de repente habrá algunos que no están aquí. Esto es una puerta del mundo, es un estrecho. Este es el estrecho de Corinto en Grecia, que es extremadamente estrecho, pero permite conectar dos masas de mar, en este caso únicamente en Grecia, no es conectar dos masas continentales, pero cumple una función importante. Este ha sido un estrecho realmente que ha sido sumamente difícil de mantener. Y en la siguiente lámina vamos a hablar de la importancia que tienen estas puertas. En la gráfica azul vemos el movimiento de petróleo al día que se produce en estas puertas hoy día, en donde encontramos que la más importante de todos es el estrecho de Hormuz en Irán, en donde pasan 18 millones diarios de barriles de petróleo. Y luego de eso aparece en menor medida el estrecho de Malaca con 16 millones día. En tercer lugar, el canal de Suez con 5.5. En la otra gráfica vemos el movimiento de mercancías. Y entonces nos damos cuenta que por donde más se mueven es por el mar meridional de China, con 37.1 millones al día. Y luego, otra vez el estrecho de Malaca con 34.5 millones de mercancías al día. Eso convierte a Malaca en, mi criterio, en el puerto más importante, perdón, la puerta más importante de todas. Y entonces vamos al tema de hoy realmente. Y en la siguiente lámina nos enteramos de una noticia que aparece en un medio que se llama Internacional, donde dice: Malasia solicita formalmente unirse a los BRICS, un nuevo capítulo para el bloque. Y es que Malasia es prácticamente el estado en donde se ubica el estrecho de Malaca. Entonces, evidentemente, ellos están entendiendo, están entrando, como dice la línea roja, están entrando al juego de la región, porque allí pasa, ya hemos visto, Malaca es el estrecho más importante de todos en el mundo, y entonces Malasia pues no se quiere quedar fuera de la jugada cuando los BRICS se perciben, proyectan como el gran futuro económico comercial del mundo. Y luego, además de eso, Tailandia también ha afirmado que tiene previsto solicitar su incorporación a los BRICS. Esto va a ser ahora mismo en octubre en Kazán, Rusia. Ahí se celebrará la próxima asamblea de los BRICS y se van a incorporar nuevos países. Entonces vemos que Tailandia también lo está pidiendo. Entonces uno se pregunta, vamos a la siguiente lámina. Uno se pregunta, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué Tailandia? Entonces en la siguiente lámina vemos que además también, esto es noticia publicada por RT de Rusia, dice que Indonesia también va a solicitar su adhesión a los BRICS. Indonesia es el país líder del grupo de la ASEAN, es donde está la sede, y es un país económicamente muy importante, de una influencia importantísima, porque es donde más musulmanes, en un país que tiene la mayor población musulmana. No es Arabia, no es Irán, es Indonesia. Y luego, miren abajo, el medio Sanebox dice, el 4 de agosto, ahora hace poquito, en este mes, que Laos, el país de Laos,
está considerando también integrarse a los BRICS. Todos esos 4 países que hemos mencionado ahora mismo están ahí cerquita. Ahora veamos en la siguiente lámina, vamos a entender por qué estos países están interesados. Vea usted, en la primera lámina a su izquierda aparece un ferrocarril ya terminado que China ha construido por Laos, saliendo de Kunming en China y llegando hasta Vientiane, que es la capital de Laos. Entonces, ese ferrocarril ya está terminado, ya está hecho por gestión, por iniciativa de China. Ahora, en el mapa central, ubiquémonos que hay dos líneas, una azul y una roja punteada, y una roja continuada. La línea azul es la misma que acabamos de ver, sobre el territorio de Laos. Usted vea, está sobre el territorio de Laos y ya está terminado hasta Vientiane. Pero ahora China y Tailandia están haciendo una siguiente fase de ese ferrocarril para prolongarlo en busca de llegar hasta Bangkok. Entonces, ¿qué sucede? Ya también de Bangkok está una línea, en este caso de sur a norte, en construcción. Por tanto, ahí se está construyendo un ferrocarril. Interesante. Veamos el mapa para que usted se ubique dónde está. Mire, China está arriba en rosado, luego viene en verde Laos, en amarillo está Tailandia, que trae como un puentecito que viene hacia abajo y llega hasta la frontera, son fronterizos con Malasia. Y ahí la estrellita roja nos indica que ahí está el estrecho de Malaca. Ah, ya empezamos a mirar por dónde va la cosa. Entonces, van en busca de Malaca, de llegar por ferrocarril desde China, pasando por Laos, Tailandia, Malasia, hasta llegar a el estrecho de Malaca. Vamos a ver si eso es exactamente así. En la siguiente lámina nos vamos a enterar de algo realmente espectacular que vamos a ver en la próxima lámina. Mire, ahí está, vea usted el mapa primero, ahí está Tailandia, regresemos, ahí está la caída hacia Malasia. Si usted ve, hay un pequeño estrecho allá arriba en donde tenemos que el Golfo de Tailandia queda muy cerca del Océano Índico, que es de donde vienen los barcos desde, por ejemplo, el estrecho de Hormuz. Ahí, en la parte central, en amarillo, usted va a ver el proyecto que China y Tailandia están iniciando, lo que se llama el Canal de Kra o Canal de Tailandia. Es decir, están buscando construir un canal que permita evitar, entre comillas, pasar por el estrecho de Malaca. En la charla anterior vimos que Malaca realmente tiene una parte verdaderamente estrecha y que la cantidad, la magnitud de barcos, mercantes particularmente, pero también de guerra, que pasan por ahí es descomunal y que se hacen unos atolladeros terribles de barcos intentando pasar por ahí. Así que entonces, abrir ese canal en Tailandia le permitiría al comercio y básicamente al comercio chino tener una mayor velocidad. Y en comercio el tiempo es dinero. Entonces eso es vital, ¿verdad? Así que vean ustedes, esto para mí realmente es impactante. Y en el mapa que está a la derecha, ustedes ahí pueden ya ver el contexto. Vean la estrellita roja abajo, el canal, el estrecho o canal de Malaca, y allá arriba el canal de Kra. Si ustedes se dan cuenta, al hacer eso, siguiendo la ruta actual, pasando por el estrecho de Malaca, se producen 1.200 kilómetros de más si lo comparamos con dónde se va a construir o se está empezando a construir el canal de Kra. Es decir, allí se ahorrarían esos 1.200 kilómetros.
y ese proyecto está planeado para estar terminado en el 2039. Es decir, si se dan cuenta, el Océano Índico pasaría inmediatamente los barcos a el mar del sur de China. Y con eso, pues los chinos básicamente ganarían una aceleración en el tránsito comercial. Ahí entendimos entonces por qué esos países están pidiendo ser incluidos en los BRICS. Y abajo, ahí donde dice, mire, ahí abajo de donde está la marca que dice Canal de Malaca en azul, abajo dice Indonesia, porque esa isla grandota que sigue, porque son dos islas, lo que conforma el estado de Indonesia. Por eso también Indonesia quiere incorporarse a los BRICS para que no quedarse afuera del negocio. Ya entendimos entonces por qué estos países están interesados en integrarse a los BRICS. Vayamos ahora a ver esta nueva lámina. Permíteme un comentario. Sí, por favor. Subrayo nuevamente, así como en nuestra anterior conversación, el común carácter económico, comercial, rentabilidad del capital, y cada estado lo distribuye de acuerdo a su régimen económico constitucional concreto. Ahí hay variaciones, pero es el comercio capitalista mundial globalizado. Los que dicen que ya no hay globalización están equivocados. Lo que hay es distinta estructura de poder y distintas maneras de aprovechar el excedente y de realizar las inversiones. 1. 2. Los estados no son repúblicas, todos ellos. Hay repúblicas y hay monarquías. Y en el caso de Camboya, por ejemplo, fue no solamente un estado comunista, sino el estado de Pol Pot, que se dedicó a matar gente y andaba en guerra con todo el mundo, y que vuelve a ser una monarquía. Y Tailandia es una de las viejas monarquías que hay en el Asia. Y están rozando Birmania, que es un estado, por así decirlo, un poco particular, con características, quiero decir, particulares, en las cuales hay conflictos religiosos y étnicos muy agudos entre musulmanes y los que tienen otra etnia. El tercer elemento que estoy viendo ahí es que el carácter, voy a usar una palabra técnica que se usa poco, la gente piensa en carreteras, piensa en mar, piensa en avión, pero el transporte del mundo es multimodal. La construcción de CRA va a permitir que enormes contenedores sobre ferrocarril, mediante grúas poderosas, sean pasados prácticamente a barcos gigantescos también. Continúa, por favor. Correcto, muy bien, Manuel. Y recordemos que también ahí no aparece como país que está interesado, que es Brunei. Que también Brunei Darussalam, sí. Sí. Aquí tenemos esto que me parece a mí muy interesante y que de algún modo vaya y explica el porqué de una guerra que está ocurriendo ahora mismo en Gaza. En el primer mapa arriba a la izquierda, ahí pueden ver el enorme tránsito que ocurre para pasar por el canal de Suez en Egipto. Vean los barcos, la cantidad de barcos que vienen, van al mar Mediterráneo. Vean abajo el volumen de barcos que se mueven por el Mar Rojo y por el Golfo de Adén en camino hacia el Estrecho de Hormuz o desde el Estrecho de Hormuz y de Asia. Es un movimiento realmente descomunal. Entonces ahí, en la parte donde está la puntita de la flecha, ahí tenemos a Israel. Entonces, si usted se ubica en el Mar Rojo, en el mapa central superior, ahí tienen ustedes la entrada a la izquierda, la entrada del brazo que conduce el Mar Rojo hacia el canal de Suez y el Mediterráneo. Pero del lado derecho tiene un brazo que llega, que es el Golfo de Aqaba, o de Aqaba. Me gusta más la primera pronunciación. Aqaba. Y ese no tiene salida, queda hasta ahí
llega a un puerto, hasta un puerto de Israel que se llama Eilat. Entonces, en el mapa de abajo, izquierdo, ahí van ustedes a ver que está la proyección de lo que Israel quiere construir. Es el canal transoceánico de Ben Gurión. Esa línea roja, vean ustedes, es donde se movería ese canal de Israel. Y el mapa de abajo, donde aparece un acercamiento, vemos exactamente de dónde estaría saliendo de Israel y llegando a Eilat o Eilat en el Golfo de Aqaba, al norte del Golfo y fronterizo con Arabia. Más arriba está Jordania. Es decir, ustedes analicen, vean, observen, y también en el mapa último a la derecha, que esa ruta pasaría también por Jordania. Así que entonces veamos en el último mapa a la derecha que donde aparece en el Mediterráneo inicia el puerto. Todo indica de que el puerto que usaría Israel ahí sería el puerto de Asdod, que es el puerto mayormente mercante de Israel. Luego vendría avanzando hacia Jordania, pasaría por Jordania y luego de Jordania llegaría otra vez al sur de Israel, al puerto de Eilat. Y entrando al Golfo de Aqaba para llegar finalmente al Mar Rojo. Entonces ahí tenemos la proyección y vea usted que también está involucrada Arabia Saudita. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de Asdod. Asdod está a 30 kilómetros de la frontera norte de la Franja de Gaza. Antiguamente, Asdod era parte de Filistea, no parte de Israel, sino de Filistea. Era la parte última norte de la Filistea, que fueron enemigos siempre con los israelitas. Acuérdese del famoso combate entre David y Goliat. David era israelita y Goliat era soldado filisteo. O de Sansón y los filisteos. Sí, así es. Entonces, empiece usted a pensar cuántos intereses se mueven con ese proyecto. Y piense usted qué próximo estaría el puerto de la Franja de Gaza. Me imagino que usted ya está elucubrando algunas explicaciones de por qué hay que asegurarse que en esa región no haya palestinos. Y luego, entonces, también al ver qué pasa en la ruta por Jordania, que es país árabe, usted se podría explicar por qué en este ataque que hizo Irán, Jordania se puso del lado de Israel. Y también podría preguntarse por qué Arabia no está tan claramente involucrada a favor de los palestinos en esta guerra. Ahí puede encontrar algunas explicaciones que veremos mejor en la siguiente lámina. Y el acuerdo de Abraham, creo que te vas a referir a eso también, el acuerdo de Abraham, que también incluye Egipto, que no tiene interés antagónico con Israel, como no lo tienen esos otros que has mencionado. Sí. Porque una cosa es tener intereses distintos y otra cosa es tener intereses antagónicos y excluyentes. Correcto. Pero que haciendo este proyecto, el canal Ben Gurión se convertiría en claro competidor del canal de Suez. Y ahí le tocaría los intereses a Egipto. Aquí nos queremos aproximar a Arabia Saudita. Quiero recordarle que Arabia Saudita ahora es parte de los BRICS. Es uno de los países nuevos en los BRICS. Arabia Saudita tiene el proyecto de crear una capital en una región que se llama Neom y que la capital se va a llamar la Ciudad Lineal. Ahí ven ustedes en el mapa de arriba, izquierda,
que es literalmente así. Esa línea roja que usted mira ahí, esa sería la capital. Tendría casi 200 kilómetros de largo. Sería estrecha realmente, no recuerdo cuánto es lo que se espera que tenga de ancho, pero más o menos casi 200 kilómetros de largo. La gran pregunta es, ¿y dónde termina? ¿En el centro del desierto? Qué raro, ¿en el centro del desierto? ¿Qué sentido tiene ese? Y entonces ahora bajamos al mapa que está abajo. Y ahí usted tiene el texto completo. Ese es el corredor económico India-Medio Oriente-Europa. Este fue propuesto por el G20. El G20 es el grupo que gira alrededor del G7. El G7 son los 7 países, entre comillas, más industrializados del planeta. Prácticamente los países principalmente capitalistas. Y alrededor de ellos hay otro grupo que se llama el G20, que incluye algunas economías importantes para efectos de los intereses del G7, obviamente. Entonces, el G20 planteó crear ese corredor. Vea usted, ese corredor viene desde Europa, desde Francia, pasa también por Italia. Italia aportaría junto con Francia los puertos principales de destino u origen en Europa. Pasaría por el mar Mediterráneo y llegaría a Israel. Entonces ahí conecta con el canal Ben Gurión que acabamos de ver. Y luego viene para abajo, pero ¿sabe qué es lo interesante? Que la ruta de este corredor pasa prácticamente del centro de Arabia Saudita, allí precisamente donde termina en el centro del desierto la ciudad lineal. Ahí lo puede ver en el mapa de abajo, pintado en verde está Arabia, y ahí puede ver la línea negra, que es la ciudad lineal, que encaja casualmente, entre comillas, con la ruta que estamos hablando ahora. Esa ruta lleva hasta Emiratos Árabes Unidos, allá en el Golfo Pérsico, y de allí, pasando por el Estrecho de Hormuz, lo cual complica las cosas, iría hacia la India. Es decir, esto es, ese evento se realizó precisamente en la India, el G20, porque India es parte del G20. Este es para mí una jugada geoestratégica, geoeconómica, geopolítica de Occidente para intentar jalarse a la India, que la India es parte de los BRICS, ¿verdad? Que la India ha hecho maniobras militares con Rusia, China y con Mongolia, y que la India ha sido invitada por Estados Unidos para que forma parte del Quad, que viene a ser la fuerza militar naval que busca controlar o contener, como se dice, el acceso de China al al océano Índico. Que sería una especie de OTAN, una especie de OTAN. Es una OTAN asiática, correcto, oriental, que Japón se ha querido constituir como el líder. En la reunión de OTAN en Madrid, llegó Japón y prácticamente se propuso que ellos podían ser los empujadores, los líderes de esta iniciativa. Así que entonces vemos, esta es una jugada muy interesante y que también, vean qué interesante, podría ayudarnos a entender por qué Italia se ha salido de la ruta y la seda de la China, la nueva ruta de la seda de China. Italia se ha retirado de ese proyecto. Este proyecto ha propuesto el G20 podría explicarnos por qué Italia ha tomado la decisión de retirarse de allá. ¿Por qué? Porque está viendo de que ellos van a jugar un papel importantísimo como puerto de origen y destino en Europa. Así que aquí tenemos un suceso que se nos viene. Esto no está en construcción ahora mismo. Es un proyecto nada más, pero obviamente tiene el interés de los europeos, de los asiáticos, como
Arabia Saudita tiene mucho interés en esto y obviamente de los Estados Unidos. En la siguiente lámina vamos a ver la contraparte del otro grupo, del otro bloque, en la siguiente lámina, para igualmente tratar de mantener a la India con ese grupo. La siguiente lámina, por favor, vamos a ver el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur. Esta es una iniciativa entre Rusia y la India. De tal manera que la estrategia aquí es que Rusia quiere establecer una nueva ruta que ya está en desarrollo, esta está en construcción, una nueva ruta para alejarse completamente de cualquier bloqueo que pudieran hacer Occidente. Porque esta ruta en el norte empezaría en prácticamente San Petersburgo. Y allá en la flecha verde que tiene arriba, ahí está San Petersburgo, pero también exactamente donde está la flecha está Murmansk, que es donde tiene Rusia la principal base naval del Ártico. Permíteme una acotación. Justamente esa es la ruta a la que referí en el anterior programa, que fue utilizada la logística de abastecimientos que Occidente, concretamente, Estados Unidos, le daba a la Unión Soviética para la Guerra Mundial. Dos rutas, por Murmansk, no lo pronuncio bien, y por el lado sur, del sur hacia el norte, que ya está bien trazado. Eso nos muestra la continuidad de factores geopolíticos y geoestratégicos para el comercio, pero también para la guerra y por lo tanto para la política. Y últimamente, cosa que en otro momento creo que vamos a tener que ocuparnos de eso, Antonio, el tema de las migraciones, porque Rusia con eso también quiere consolidar, no solo con eso, su presencia en el Asia Central, que no es lo mismo que China, que no es lo mismo que la India, que no es lo mismo que Pakistán y que tiene una especificidad de intereses propios, tal vez no antagónicos, excluyentes, pero sí bastante diferenciados. Continúa, por favor. Y eso que has dicho es importantísimo, porque todos esos países que tú has mencionado, todos los que terminan en istán, como Pakistán, Afganistán, Uzbekistán, etcétera, todos esos istanes son de origen túrquico, o sea, son turcos. Y Turquía hoy día está queriendo asumir un liderazgo para reconstituir el imperio otomano, el imperio turco, de tal manera que a Rusia le conviene que Turquía se meta en los BRICS para tenerlo de cerca y del mismo lado, y evitarse lo que acabas de decir tú, el acercamiento de Turquía a todos esos países que por la etnia y porque además muchos de ellos son musulmanes, también puede tener una influencia importante contra Rusia. Entonces Rusia está jugando aquí varias cartas. Tenemos entonces que esa ruta arranca de San Petersburgo en el norte y avanza hacia el sur, pasando por territorio ruso hasta llegar a el Mar Caspio. Fíjense ustedes que se aleja, no pasa por Ucrania, sino que pasa por territorio ruso. Y allí, al llegar al Mar Caspio, se convierte en una ruta marítima, que ha sido una ruta de ferrocanal. Pero también, como ahí está Azerbaiyán, Azerbaiyán es un país hermano, literalmente, ellos tienen una alianza de hermandad y es el punto de partida de eso que dijimos hace un rato entre Turquía y Azerbaiyán. Entonces, también hay una ruta que incluya pasar por Azerbaiyán para incorporarlo, para meterlo en el equipo. Y de ahí entrar a Irán. Entonces, de Irán, entonces pasaría por sobre el territorio iraní hasta llegar a un puerto de Irán, allí precisamente en el estrecho de Hormuz. Y puede ser esa ruta o puede ser por otra ruta que llega a Chabahar. Pero de ahí va en dirección a la India.
De esa manera, entonces, volver a enganchar a India en el grupo de los BRICS, que no se vaya de ahí. Entonces ahí tenemos, ve usted, las estrellas amarillas le indican a usted todos los países BRICS. Esos países son BRICS. Y ahí tiene entonces, mire cómo los BRICS están teniendo un acercamiento al control de esa ruta actual, como la azul, que es la ruta que se usa hoy día, que la vimos en el programa anterior, pasando por el Bab el-Mandebi, por el canal de Suez, pero también la nueva ruta que está en el diseño, que incluiría a Irán y a Rusia, que son parte de los BRICS, dejando en la estrella gris a Ucrania aislada de esta ruta, para no tener ese acercamiento. ¿Cuál es el problema que está queriendo evitar Rusia? Bueno, está queriendo evitar el hecho de la ruta en azul. Es una ruta que tiene que pasar por 3 estrechos bajo control occidental. El primero, el estrecho que hay entre Suecia y Dinamarca. Es el más estrecho de todos y que puede convertir al mar Báltico en un lago, ¿verdad? Porque si le impiden a Rusia pasar por ahí, ¿para dónde va a pasar los buques de Rusia? Luego está el Canal de la Mancha, que está entre las Islas Británicas y Francia, y finalmente abajo, la flecha roja de abajo, el estrecho de Gibraltar. Ya hemos visto la importancia de él en la charla anterior. Aquí tenemos entonces una estrategia que Rusia muy inteligentemente está diseñando para prevenir que la India cambie de equipo, se vaya con el otro equipo. Aquí tenemos entonces, mire, la ganancia, mapa de abajo. En esta ganancia, al hacer esa ruta, al concluirla, se estaría teniendo una ruta de 7.200 kilómetros, a diferencia ruta actual, que es de 16.000 kilómetros. Obviamente estamos hablando de que la ruta se vendría a la mitad y sería de un enorme impacto y de gran ganancia. Vamos a la siguiente lámina y vengamos a América. Sí, Antonio, aquí tenemos entonces, Antonio, por si acaso, dime, nos van quedando 14 minutos, sí, para que puedas aterrizar este asunto y hacer algún pequeño comentario final. No te quiero interrumpir más. Adelante, por favor, está muy claro todo. Aquí tenemos lo trascendente que estamos viviendo nosotros los americanos. Aquí tenemos el mapa de América del Sur y los proyectos son varios de posibles rutas China quiere construir en América del Sur. Obviamente, en la flecha roja está Perú y Shanghái. Perú con Shanghái está llevando la delantera en esta carrera por construir toda esta ruta. Estamos hablando de que China ha considerado varias posibles rutas en América del Sur. Y estamos hablando de rutas que unan el Atlántico con el Pacífico, pero también de norte a sur. Aquí tenemos, vea usted, los países involucrados: Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina. Todos esos países estarían involucrados. Y a mí, estando muy lejos de Perú, pero me preocupa que el señor ministro de Defensa de Perú ha dicho que a Perú como que no le da mayor importancia al tema de Chancay. A mí me parece que yo personalmente creo que el hombre está un poco miope, que no mira el futuro y las grandes oportunidades y estrategias que puede tener Perú con esto, porque se convertiría en el puerto Chancay, que sería lo que se llama el hub, es decir, el puerto central. Por eso los chilenos están preocupados, porque están diciendo, pero que Chancay nos va a convertir a nosotros en un puertecito, en un puerto secundario. Pues sí, es que Chancay se convertiría en el megapuerto de toda la región, al cual irían a terminar los grandes barcos de contenedores y de carga. Mientras que de ahí
se derivarían en barcos menores carga para los demás países de la región. Entonces, obviamente, Chancay, Perú, se convertiría en el eje en América del Sur una vez que empiece a operar este sistema. En la siguiente lámina vamos a ver que además de eso, en América del Sur también se está concibiendo canales fluviales. ¿Por qué? Porque hay regiones que tienen mucha agua y el agua es vital para el futuro del mundo. Entonces están tratando de ver cómo tirar un canal fluvial que venga desde Venezuela, desde el Amazonas hasta Buenos Aires. Ahí la parte más difícil es la parte central para unir los grandes ríos que están al norte con los grandes ríos que están al sur, como por ejemplo este río que parte de Paraguay y que viene a desembocar en Buenos Aires, y que ha habido algunos conflictos ahí entre los tres países que se benefician de ese canal que finalmente, y de la represa que finalmente la tienen que compartir, y que, bueno, ha habido algunos problemas ahí. No quiero entrar en mayores detalles porque ya el tiempo no nos da. Porque quiero llegar a lo siguiente. Aquí en esa próxima lámina, la siguiente lámina, vemos los diferentes proyectos. Ah, es que se habían quedado. No, ya pasamos esa lámina. Yo no me fijé que no la habían adelantado. La siguiente, por favor. Ya pasamos de ahí. En esta lámina vemos los al menos 4 posibles rutas por América del Sur. Vean ustedes, la primera, la ruta que empieza, que es la actual, la que se está desarrollando actualmente partiendo de Chancay, que es la A. En la B hay otra ruta también partiendo de, no estoy seguro porque se me confunde el nombre con aguacate, si es Paita o Palta. Creo que es Paita. Paita, el norte. Partiendo de Paita, pero llevando una ruta ligeramente diferente a la anterior que se está consiguiendo hoy. Porque esta ruta incluiría a Bolivia, que no está considerada mucho en la ruta actual. Y ciertamente iría prácticamente a terminar a los mismos destinos en Brasil. Luego tenemos la ruta C, que es una ruta que aparentemente vendría de Hilo en Perú, pero tendría un destino diferente sería para Sao Paulo, ya no sería para Santos o para más adelante lo voy a decir. Y luego la ruta D, que probablemente sea también desde Hilo, pasando ampliamente por Bolivia y llegando hasta Santos en Brasil. Brasil en Santos tiene un puerto importante, muy importante, y es un puerto que también están en planes de ampliarlo. Luego, en la siguiente lámina, vamos a ver aquí lo que probablemente podría ser las otras rutas más al sur. Entonces tenemos la ruta E, que parte de Chile. Entonces estamos hablando de posibles 4 orígenes o destinos en Chile, pasando por el norte de Argentina, por Paraguay y llegando a el puerto de Santos en Brasil. La ruta F, que es la diferencia de dónde sale, de Antofagasta claramente, pasando prácticamente el resto por la misma ruta. Y la última, la ruta G, que es una ruta que va con el propósito de unir Chile con Buenos Aires. De tal manera que es esa ruta roja que ustedes miran allí en el mapa G. Entonces, esa es una ruta al sur completamente. Por tanto, yo digo a los peruanos, pónganse las pilas porque hay competencia. Y como dicen, el que pega primero pega 2 veces. Así que pónganse las pilas y dense prisa. Aquí tenemos, mire, esto es sumamente interesante, espectacular. Y es el estrecho, entre comillas, entre América del Sur y África. Ahí tienen en el mapa central, globo terráqueo, vean la puntita de Brasil y la puntita oeste de África.
¿A quiénes tenemos ahí? En el mapa que está a la derecha, el blanco, ahí tienen el siguiente mapa. Senegal en verde está Senegal, y abajo en la estrella roja está Malabo, es una isla, y enfrente está el África, que fue el África española. Malabo era la capital, ahora la están mudando, y ahí China tiene, con tu estrellita, un puerto de aguas profundas multiuso. Continúa. Sí. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que Brasil, fíjense, podría crecer el puerto de Pecém, que está ubicado ahí donde aparece la flecha amarilla en los mapas de Brasil. Y esa es la ruta más próxima entre Brasil y Senegal. Y luego también tendría la ruta entre Santos y Malabo, sería la otra ruta corta. Ahí entonces vemos pues que grandes posibilidades para que eso suceda. ¿Y por qué eso puede suceder? Siguiente lámina. Porque en la siguiente lámina vemos los proyectos de China en África. Vean ustedes, esta es toda la red de ferrocarriles y de puertos marítimos que está concibiendo China. Está pensando en construir unos 20 puertos importantes en África. Pero observe bien esa ruta. Vea que hay una ruta litoral que va bordeando en rojo toda, saliendo desde Egipto y terminando en Dakar, Senegal, capital de Senegal. Vean en amarillo horizontalmente que saliendo de Djibouti, que es prácticamente Etiopía, cruzando todo el centro de África para llegar finalmente a Dakar. Y luego una ruta que empieza en el polo sur de África, en Cape Town, Ciudad del Cabo, va para arriba en la línea morada y luego llega al centro y se une para ir hacia Dakar. Es decir, Dakar se va a convertir en el puerto más importante de África. Y es lo que acabamos de ver hace un poco. Está allí enfrente de Brasil. Así que es obvio que es lo que se está planificando allí en ese canal, en ese estrecho entre África y América del Sur. Y entonces aquí tenemos para cerrar el corredor transoceánico en Tehuantepec, México. Este es un canal que está prácticamente ya terminado. Está pronto a entrar en operación. Son 303 kilómetros de costa a costa, desde Salina Cruz en el Pacífico hasta Coatzacoalcos en el Golfo de México, a Mar Caribe. Es un ferrocanal, pero es un proyecto que tendrá 10 parques industriales y 4 aeropuertos. Es decir, es un concepto nuevo, diferente y muy innovador de lo que debe ser un canal interoceánico. Y la gran pregunta es, ¿va México para los BRICS? ¿Sabe lo que acaba de hacer México? Se está empezando a deshacer de sus reservas bancarias en dólares. Eso puede ser un indicio de para dónde quiere caminar México. Para terminar, esto es Centroamérica. Centroamérica es un territorio muy delgado y ahí tenemos entonces que existen amplias posibilidades de crear canales. El primero en Nicaragua, el más antiguo de todos, la línea de abajo, la azul clara, es el antiguo proyecto que ya no es, sino el proyecto oscuro de arriba que viene desde Corinto hasta Bluefield. El canal probablemente más avanzado de todos es el de Costa Rica, que viene de Puerto Limón hacia la proximidad de la frontera con Nicaragua. Abajo está el canal de Colombia, que es un canal de agua. Por eso ahí en los nombres de los países ven que está Panamá y Colombia en azul, porque son canales de agua. Nicaragua, que es un canal como mixto. México, Costa Rica, El Salvador y Honduras, que son ferrocanales. Y al final está el de mi país, Honduras, que es una nueva ruta, porque antes estaba al otro lado de la ruta, ahora viene de esa manera. La gran ventaja de Honduras es el calado de sus aguas.
es el país que tiene mayor profundidad en sus costas, lo cual le posibilita la capacidad de recibir portacontenedores arriba de 20.000 contenedores, cosa que no la pueden hacer otros puertos. Y aquí tenemos entonces otra vez la propuesta de que creo yo que pueden ser los próximos posibles invitados a los BRICS. En anaranjado los países de Asia, en verde los países de África y en blanco los países de América Latina. Muchísimas gracias por la atención. Manolo, gracias por invitarme. Muchas gracias. Gracias a ti por este esfuerzo que me permites anunciar a los amigos de Red de Comunicación Regional que nos siguen, que nos acompañan, que vamos a continuar con otras presentaciones. Hay otros colegas que están trabajando el tema ferrocarrilero en el centro del país y yo estoy muy preocupado por el tema amazónico. En los últimos mapas que tú has presentado de América del Sur, todos pasan por la Amazonía, que es un ecosistema frágil que antes estaba lleno de agua, hoy día estás viviendo una sequía sumamente grave. Alimenta lo que llaman los ríos aéreos, alimenta otras partes de agua, se alimenta a su vez con las arenas del desierto que cruzan el Atlántico y que llegan a nutrir la riqueza de toda esa Amazonía. Es una Amazonía que tiene distintos estados, una Amazonía baja, una Amazonía alta, toda ella es frágil. Ahí hay que hacer los proyectos que tendrán que hacerse no con estudios de impacto ambiental solamente, sino con planificación de mega inversiones mediante evaluaciones ambientales estratégicas, sin las cuales no debería abrirse paso a estudios de impacto ambiental que son posteriores, ni a construcciones, y por otro lado también habrá previsiones para poder realizar lo multimodal. Lo aéreo para algunas cosas siempre es fundamental, como por ejemplo repuestos, algunas cuestiones, es fundamental lo aéreo. Mucha gente piensa que lo aéreo no es tan importante como el volumen de carga marítima o ferrocarrilera, pero lo aéreo es parte del sistema, así de simple. Y luego lo que es ferrocarril, lo que son hidrovías, que aquí no se ha estudiado. Brasil es el que tiene más adelanto en hidrovías, y también hay otras partes de carretera, tenemos las IRSAs, pero este es un mundo por abrirse y en eso también estamos trabajando a través de este programa de Red de Comunicación Regional con otros colegas, y esperamos tener en algún momento una suerte de taller entre quienes nos estamos dedicando a esto, donde estés tú, los amigos peruanos que trabajan la parte aérea, cibernética, la parte marítima, la parte amazónica, la parte ferrocarrilera, que está bastante avanzada y que nos da, concluyo con esto, enfoque multimodal, planificación de largo plazo, evaluación ambiental estratégica, estudios de impacto ambiental, capacidad de movilizar recursos, ponerse de acuerdo con las poblaciones de base y ver que este es un asunto que incluye a distintos regímenes políticos, como en el Asia. Todos los mapas que tú has mencionado, todos están mezclados. Repúblicas de distinto tipo, monarquías de distinto tipo, regímenes teocráticos de distinto tipo, entre los cuales hay que ir incluyendo el actual Israel por su mando semiteocrático, ¿verdad? Pero esto no es comparable a otros más antiguos. Entonces, estas reflexiones, te agradezco que nos compartan, nos van poniendo al día, poner pie a tierra y que nos muestran que el mundo hoy día se ha empequeñecido, que no hay soluciones únicas, lo importante son soluciones compartidas, que lo que hoy día es una diferencia, pasado mañana puede ser una coincidencia y también viceversa, y que no hay puertas o ventanas que se abren en un solo lado, sino que son batientes que se abren para dos lados. Y en algunos casos no hay ni puertas ni ventanas. Muchas gracias, Antonio, por tu contribución. Un cordial saludo. Hemos presentado Geopolítica en RCR.